Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a hablar de resolución de conflictos y lo vamos a hacer específicamente pensando en las relaciones internacionales y en la diplomacia. Es cierto que algunas de las cosas y algunos de los conceptos y las fases en esta resolución de conflicto que vamos a ver en este vídeo podríamos aplicarlo en general a la resolución de conflictos, sí, es cierto, pero básicamente en este vídeo sobre todo hay que tomárselo como algo de diplomacia y relaciones internacionales, aunque como digo, es algo que podríamos usar en, bueno, no diría en nuestra vida diaria, pero sí que cuando hablamos en otros aspectos de esta resolución de conflictos. Lo que vamos a hacer aquí es presentar las tres fases, simplificando bastante, por eso el vídeo dura lo que dura, si no duraría muchísimo más. Simplificamos las fases por las que pasa un conflicto o el intento de resolución del conflicto, desde la fase más suave en la que solo encontramos a las dos partes que están en conflicto, hasta una escalada de la tensión hacia la tercera fase que ahora veremos. La primera fase que comentamos es la fase de negociación. Es una fase en la cual las dos partes o diferentes partes que estén en conflicto de alguna manera reconocen, aunque sea indirectamente, que hay un conflicto y sobre todo que están las partes interesadas en resolver este conflicto. Para hacerlo, estas partes se reúnen, negocian. Hay una mesa de diálogo, llamadlo como queráis, en la cual estas partes, las partes implicadas, las partes que tienen este conflicto, pues se reúnen, hablan y tratan de llegar a una resolución del mismo, una resolución del conflicto, sea un acuerdo, sea un tratado firmado, sea... Es decir, puede que esa solución sea formal o informal, pero se trata de, lo más importante aquí sería solucionar el problema, de alguna manera. La segunda fase es la de mediación. Es cuando ese problema, a través de la negociación, a través de sentarse y hablar, no ha podido ser resuelto. Por tanto, las partes también están convencidas de que simplemente hablando entre ellas, pues no hay manera de resolver ese conflicto y necesitan una tercera parte independiente, externa al conflicto, ajena a una o la otra parte, para intentar resolver ese conflicto. Y esa parte es el mediador. Este mediador es, como digo, una tercera parte, alguien neutro, y puede serlo en diplomacia, bueno, pues cualquiera podría ser esa tercera parte. Básicamente, normalmente en relaciones internacionales, sobre todo vemos estados que actúan como mediador, vemos a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas actuando como mediador, y también vemos ONGs, vemos grupos intraestatales, y alguna vez incluso podríamos ver a personajes, es decir, a personas cuya relevancia a nivel diplomático pues es suficiente. Por ejemplo, el embajador de un país en concreto, o por ejemplo también figuras como el Papa, porque la influencia que puede tener esa persona, simplemente como esa persona, con la autoridad que puede tener, podría ejercer perfectamente de mediador. El principal requisito de un mediador no es tanto quién es decir, no es tanto ser un Estado o una ONG, sino el principal requisito del mediador es que esté reconocido por todas las partes como mediador. Dicho de otra manera, todas las partes que quieren resolver el conflicto y que están buscando a alguien que les ayude, deben reconocer que a ese Estado, persona, el Papa, da igual, es el mediador. ¿Y por qué deben reconocerlo? ¿Por qué es tan importante que todas las partes reconozcan al mediador? Porque el principal trabajo del mediador es sentarse, escuchar a las partes, y analizar cuáles serían las principales vías de solución y presentar una resolución, un acuerdo de resolución a todas las partes, como diciendo, bueno, después de escucharos, creo que esto que propongo aquí es la mejor manera de resolver vuestro conflicto. Evidentemente, si alguna de las partes o varias partes no reconocen a este mediador como el mediador legítimo para proponer una solución, esa solución no llegará a ningún sitio, básicamente porque esa persona, ese Estado, ese grupo que no ha reconocido a ese mediador, pues básicamente seguirá sin reconocerlo y por tanto no reconocerá esa vía de solución. Si esto ocurre, tanto si nadie reconoce al mediador como si, aun reconociendo al mediador, la solución propuesta no contenta a todo el mundo, o a veces incluso no contenta a nadie, pasamos a la tercera fase, una tercera fase ya de escalada absoluta de la tensión, porque ya habéis visto que hemos puesto un mediador en medio y tampoco ha funcionado, tampoco ha dado resultado. Llegamos a una tercera fase que en este caso se llama de arbitraje. Esta fase cuenta casi con los mismos actores que antes, es decir, tenemos a las partes implicadas y tenemos una tercera parte, por decirlo así, llamémosla tercera, aunque
Ya sabéis que es una forma de hablar, puede haber muchas partes implicadas en un conflicto, pero tenemos a las partes implicadas y tenemos a alguien independiente, a aquel que era el mediador, que en este caso se convierte en árbitro. Por cierto, puede ser este mismo el árbitro o puede ser cualquier otro, es decir, por ejemplo, yo qué sé, el mediador pierde credibilidad, dejan de contar con él y cuentan con otra entidad, otro estado, otra persona, para que haga de árbitro. ¿Qué diferencia hay entre el mediador y el árbitro? Bueno, la principal diferencia, casi única, es que cuando el árbitro, después de escuchar a las partes, etcétera, lo mismo que ha hecho el mediador, propone algo, propone una solución, esta se convierte en algo de obligado cumplimiento. ¿Veis dónde está la diferencia? El mediador dice, bueno, después de escucharos, yo os propongo que esta sea la mejor solución. El árbitro lo que hace es, después de escucharos, yo propongo esto. Pero yo propongo y esto va a misas, o sea, es decir, va un paso más allá y lo que propone acaba siendo una resolución, un tratado, un acuerdo, algo firmado que deben cumplirlo todas las partes. Si os dais cuenta, aquí es todavía más importante que antes que a ese árbitro se le reconozca como tal por parte de todos. ¿Por qué? Porque es que ya no es solo que sea el árbitro quien va a proponer una solución, no, es que encima la solución es de obligado cumplimiento. Por tanto, si hay dos partes enfrentadas, A y B, y una de las dos no reconoce al árbitro como tal, la solución que proponga, por mucho de obligado cumplimiento que sea, el que no lo reconoce va a decir, esto a mí no me atañe porque yo a este no lo reconocí y por tanto yo esto no lo tengo que cumplir. Muchas veces los conflictos acaban derivando en esta parte sobre todo de la mediación y también del arbitraje. Y cuando dos no quieren entenderse, no se acaban de entender, y lo que vemos normalmente cuando ocurre eso es que una de las dos partes o las dos partes no aceptan ese tratado obligatorio, esa resolución que se ha propuesto desde el mediador, el árbitro, no se acaba aceptando. De la actualidad y de estos conflictos que vemos a veces, lo que podemos, de la consecuencia principal, aparte de que lo que hemos dicho, ¿no? De que una de las dos partes o las dos partes no reconozcan lo que ha dicho el mediador, lo que ha propuesto el árbitro, etc., está también que la resolución de conflictos puede que no resuelva, como dice el nombre, no resuelva de todo el conflicto, pero sí que baje la tensión, sí que puede resolver una parte del conflicto, es decir, sí que podemos llegar a mini acuerdos, es decir, que ese mediador, que ese árbitro, incluso que la negociación, la primera fase, ayude a llegar a esos mini acuerdos. Por tanto, muchas veces esta resolución de conflictos lo que trata al final es de rebajar una tensión que haya entre dos partes y evitar pues que un conflicto vaya a mayores, y muchas veces se consigue, otras no obviamente, pero lo que acabamos de ver aquí son las principales fases diplomáticas pacíficas para intentar resolver un conflicto en cuanto a la diplomacia, en cuanto a las relaciones internacionales.